dices, bueno, vale. Y aquí lo decía Freddy, el gris es como lo que te invita a buscar, porque bien es cierto, aquí no hay buenos ni malos. Los que creías que deberían de ser los buenos son los que hacen de la ciudad su pinche de cochinero, y los que tratan de sobrellevar eso son los maleantes, son los, al final de cuentas, la gente de menos escasos recursos, la gente de la calle, las mujeres, la gente que trata de vivir su vida lo mejor posible. Y bueno, vamos viendo historias entrelazadas ahí. De hecho, en algún punto incluso hasta se entrelazan. Y eso también es algo interesante, porque no lo notas hasta que vas recorriendo ya todas las historias y de repente dices, mira, aquí estaba tal personaje. Y coincidentemente también, o sea, ahí sucede otra historia. Tenemos de lo más representativo son una dama por la que moriría. Mataría, perdón, sí. Una dama por la que mataría. Está ese asqueroso bastardo. Ese bastardo amarillo. Ese bastardo. Sí, bueno. Lo tradujeron como. Los de Beats lo tradujeron sí, como ese bastardo miedoso. Ese bastardo miedoso. Y bueno, son historias que, por tener cierto. Y también está una, ¿cómo se llama? Está un hijo de un senador. Que está bien locote ese güey. Está bien loco porque es un caníbal. Sí, es la de El Largo Adiós, que fue justamente la primera. Ajá. Qué dato curioso, o sea, realmente al principio estas historias no fue sino hasta que esta historia, que fue la primera de El Largo Adiós, no tenía ese nombre hasta que la compilaron en un solo tomo. O sea, realmente al principio la historia se llamaba simple y sencillamente Sin City. Ya cuando recopilaron esos primeros números para hacer un solo tomo, ahí fue cuando le pusieron, es que se llama Sin City, El Largo Adiós. Y sí, yo creo que esas son probablemente las que tal vez incluso también el mismo público conozca más, debido a las películas. Yo creo que realmente están muy bien hechas. Ahí te presentan a todos los personajes que vuelven, como ya lo dijiste, a aparecer en otras historias, ya no como los principales, sino como, digámosle así, actores de reparto. Pero sí está muy bien. Por ejemplo, algunos personajes también no tienen un orden cronológico directo, sino que más bien, por ejemplo, la primera historia supuestamente es una de las de en medio, es de las que sucede ya casi al final. ¿Y por qué? Porque personajes que mueren en la primera historia, en la segunda y en la tercera todavía siguen apareciendo, porque resulta ser que esas historias pasaron antes. Y así está muy chido el concepto realmente. Creo que se presta para muchas cosas y Miller le sabe sacar jugo. Entonces te presenta, incluso también la misma ciudad tiene su propio acomodo. Entonces tienes, por ejemplo, la ciudad como tal, el centro de Sin City, tienes Old Town, pueblo viejo, que es en donde es el territorio de las prostitutas, donde ellas son la ley. Está no sé, por ejemplo, también Sacred Oaks, que es el terreno donde viven los ricos y poderosos. Ahí es donde todo está relativamente más protegido, porque obviamente pues los ricos le pagan a la policía para hacer sus mandatos. Y varios otros lugares así en donde se van desarrollando las historias. Hay diferentes tipos de mafias incluso en las historias. Ves, por ejemplo, a los mafiosos irlandeses, ves a familias italianas, ves a crimen organizado de toda clase. Está muy chido. Sí, la verdad es que aquí Frank Miller hace de verdad hace alarde, sí, de sus dotes de escritor. O sea, y realmente lo notas, porque sí se nota un muy buen trabajo en cuanto a desarrollo de personajes, en cuanto a la historia. Incluso los mismos personajes y toda la historia completa te hacen sentir que la ciudad es un personaje más, porque está ocurriendo, o sea, hace que las cosas sucedan. Entonces, la verdad es que todo esto está muy chingón. Es uno de los mejores cómics que te puedes leer. Y también estamos hablando de una época en los 90 en que se empezó a proliferar los temas de violencia, los temas de corrupción, los temas de los destapes sociales. Entonces tenemos a un elemento social y cultural también bien interesante aquí, porque también los cómics tuvieron un auge diferente en los 90s que en los 80s. Y bueno, si bien sabemos, Miller trabajó con Marvel y DC en esos años, donde se escribió Dark Knight Returns, donde escribió Año 1, donde trabajó con el cómic de Robin.
Y también estuvo con Daredevil, también es una muy buena historia, donde también toca temas así de corrupción y de violencia bastante interesantes, pero que lo limitaban de algún modo los personajes o la temática, bueno, el ambiente, ¿no? Daredevil y los superhéroes y Marvel son un mundo muy, muy específico. Entonces acá de este lado en Sin City de plano dicen, así, aquí yo voy a contar lo que yo quiera, como yo quiera. Y bueno, Dark Horse le da esa posibilidad de hacerlo y tenemos un cómic verdaderamente increíble en todos los sentidos y apreciable en términos artísticos súper genial, porque te da a entender su habilidad de manejo de las luces, de las sombras, de los cuerpos, los volúmenes, la profundidad, la ciudad. Todo, o sea, está muy padre, está muy muy fregón. Incluso, por ejemplo, los trajes de cuero, los trajes de piel también se ven bien chidos porque los trabaja muy bien. O sea, sí te da esa sensación de brillo, sí te da esa sensación de cuero. Y eso está muy muy fregón en un trabajo artístico. Sí, así es. También se pone más experimental incluso Sin City no solamente tiene historias largas que se compilan todas en un solo volumen, sino que también tiene historias cortas. Tuvo historias cortas a lo largo de todo su tiempo en Dark Horse. Esas también están todas recopiladas en un solo volumen. Me parece que es el volumen 6. Y ahí, por ejemplo, verdaderamente puedes ver a Miller flexionando sus músculos experimentaloides, porque incluso hay historias en donde de plano no tienen absolutamente nada de diálogo y utiliza solamente las viñetas y a los personajes y el dibujo para contarte lo que está pasando. Creo que hay uno que de hecho a mí me gusta mucho que se llama Silent Night, Noche Silenciosa, en donde uno de los personajes se llama Marv, él es un malandrín. Marv es un malandrín, que de hecho es el protagonista de la primera historia, del Largo Adiós. En esta pequeña historia de Silent Night, él está haciendo un trabajito para una conocida amiga de él. No nos enteramos de qué es lo que sucede hasta explícitamente, al menos hasta el final. Pero se da a entender de que Marv está buscando a una niña pequeña que fue secuestrada por un montón de malhechores. Y bueno, al final rescata a la niña, asesina a estos hijos de perra. Al final, en la última página, en la última viñeta, le dice: tu mami ha estado muy preocupada por ti. Y eso es el único diálogo que transcurre en toda esa historia. Todo lo demás es totalmente silencioso. Creo que ni siquiera hay onomatopeyas, pero te dan a entender perfectamente qué es lo que está sucediendo. Las atmósferas, el uso de los contrastes, todo, incluso el mismo uso de las viñetas está muy bien, muy bien narrado, muy bien pensado. Y pues esa es la marca de un verdadero conocedor del medio. Miller, tanto los que lo aman como los que lo odian, tienen que admitir que la neta, el cabrón en su mejor momento no había nadie como él. Nadie, absolutamente nadie. Ahorita podrá hacer lo que sea, podrá ser un viejito loco, podrá hacer lo que sea, pero la neta, ese título que él tiene así como uno de los mejores creadores de cómics de la historia y uno de los más innovadores, nadie se lo puede quitar. Así de simple, porque creo que si no hubiera sido por el trabajo que él había hecho durante sus años mozos, muchos otros creadores de cómics de hoy en día no pudieron haber llegado tan lejos tampoco sin ese camino pavimentado que él creó y que otros tantos también crearon durante su tiempo. Fíjate que en ese sentido tienes razón, o sea, Miller junto con Moore, junto con Dave Gibbons, junto con otros escritores que se arriesgaron a contar historias un poquito transgresoras en ese sentido, tocaron temas que en algún punto no habían sido más que mencionados como la parte malvada de un ser, y aquí se hacen partícipes de la historia. O sea, tenemos un corrupto real, un caníbal real, un pedófilo real, un enfermo ahí real enfrentándose cara a cara que está siendo solapado por otro grupo de personajes ahí, mafias y todo eso. Y entonces tenemos un Frank Miller arriesgado que la verdad hace un gran trabajo en su cómic y que, como lo decías, o sea, dio pie a que muchos también se aventuraran a este medio a escribir sus historias, pues en ese sentido, en esa línea de voy a contar la violencia, porque la violencia también es un tema bien importante, porque también se tiene que saber y se tiene que decir. Y entonces, bueno, empezamos, como lo decía, empezamos a tener una época en la que la violencia se empieza a ser partícipe de, y tiene una vertiente medio cómica, medio chusca, medio edgy, le diríamos, donde
haces cosas violentas por violencia, no como una temática seria o no como una temática bien pensada, bien lograda, como lo que es Sin City. Tenemos a otros personajes tipo, ¿qué se te ocurre? No sé, un Harry sucio. Un Harry. Sí, o sea, en fin, hay un montón de personajes que la verdad son muy memorables. Sí. Y bueno, la realidad es que aquí este cómic te deja elementos y te deja personajes también memorables en ese sentido. Tenemos a Mark, que es uno de ellos. Tenemos al Callahan. Hardigan. Sí, cierto. A Nancy Cardigan. Es Nancy Callahan. y al Hardigan, que son... Tenemos a la familia Rourke también. Que son también villanos los villanos. Y así un sinfín de personajes bien interesantes a la ¿cómo se llama? La ninja. Miku, no. Se llama Mijo. Ajá. Sí, hay muchos personajes. Todos son, eso sí, o sea, fíjate, incluso aun cuando solamente el mismo Miller, digamos, algunos dirían, es que él solo se disparó en el pie al elegir una paleta de solo 2 colores. La verdad es que no, para nada. Todos los personajes son muy reconocibles porque sus diseños son únicos. Que es más, con la sola silueta tú puedes adivinar que ese es Marv porque es un pinche mastodonte. Sí. Es enorme. Luego también tienes, por ejemplo, a Mijo, es literalmente una chava súper chaparrita, pero con estos rasgos asiáticos y siempre con su katana. Miller, la verdad es que en cuanto al uso de figuras específicas es un genio también. Mucho también él se basó, y él mismo lo ha dicho en entrevistas, en cómo los japoneses utilizaban el medio del manga y la narrativa oriental, sobre todo del lobo solitario, que ya habíamos también hablado de él en un episodio anterior. Utiliza todo este tipo de cosas que él aprendió de esa narrativa oriental o de esa narrativa japonesa para poder contar un tipo de historias que anteriormente en el medio del cómic, sobre todo del cómic americano, no se habían dado a conocer. Hay mucho de cómic europeo también en la forma en la que él aborda este tipo de cosas. Tanto en la narrativa como tanto en la historia, en el lado del guión, como en el arte. Es algo muy, muy experimental. Creo que es probablemente su trabajo más experimental de todos los que ha hecho. Y pues eso también, a su vez, inspiró a muchas otras personas, no solamente en el medio del cómic, sino también en el medio del cine, de la animación, de la televisión, para contar historias, si no bien inspiradas totalmente en Sin City, definitivamente le agarraron una que otra cosa que Miller utilizó en aquel momento. ¿Crees que ya sea momento, no sé, de hablar, por ejemplo, de las 2 adaptaciones? Bastante disparejas, por cierto. Sí, de hecho tenemos, ya lo comentaba al inicio, de esta serie de cómics se intentó porque efectivamente se intentó hacer 2 adaptaciones. En principio fue una que sí tenía aires de que fuera la primera parte de una serie de películas. La primera exactamente nos dejó buen sabor de boca. Está dirigida por Robert Rodríguez, que ya tiene cierto callo en este tipo de películas de acción y así de sangre, de violencia y todo eso. También tenemos que aceptar que se nota y se siente mucho la influencia de su cuatacho, el Quentin Tarantino, que también es uno de los que gusta mucho del cine y de la violencia. Y entonces, bueno, dirigió la primera película que salió, ¿qué será? ¿2005? ¿2006? Sí, 2005. Y que la verdad fue fue ¿cómo decirlo? Fue un rayo en una botella. Sí. Fue atrapar un pinche rayo en una botella. Lo intentaron después 9 años más tarde, y la neta es que fracasaron en esa segunda película. Pero bueno, centrémonos en la primera. Al menos por ahora. Pues sí, la primera película la verdad es que sí fue una revelación totalmente. Yo creo que es una de las mejores películas de Robert Rodríguez, y eso que la verdad es que tiene varias que a mí me gustan. Lo reconocerán porque él es el director de la trilogía del mariachi. Está literalmente el mariachi, Desperado, que en español, al menos aquí en México, la llamaron Pistolero, y la tercera que era Érase una vez en México. También tiene Del crepúsculo al amanecer, que también es bastante buena.
Pero bueno, ya también... La última que hizo fue la de Alita. Sí, Alita es su más reciente película. También tiene otra serie que a mí en lo personal no me gusta para nada, que es la de Mini Espías. Sí. Curioso, así. Tenía que comer. Supongo que tenía que comer, ¿verdad? Ajá.